Una de las actividades que puedes hacer en las comunidades de práctica es sentarte a programar para practicar, sin intención de terminar ningún producto ni ningún resultado. En un hackathon, normalmente sí que hay una expectativa de que al final de un par de días haya un cierto producto, aunque sea un prototipo que funcione y que tú lo puedas llevar a algún sitio, ¿no? En un Coding Dojo no se trata de eso, se trata del proceso que sigues para la creación del software. El resultado final, de hecho, se borra. Mucha gente lo borra y ya está. Otra gente lo sube a su GitHub, pero no tiene mayor importancia. Lo importante es cómo lo hace. Entonces, hay un libro por ahí que se llama The Pragmatic Programmer, bastante antiguo, que ahora ha hecho una reedición, y uno de esos firmantes del manifiesto, Dave Thomas, tenía la idea de que los músicos, a la hora de mejorar, no están siempre tocando con la banda, sino que los músicos realizan escalas y un montón de ejercicios en solitario para mejorar su técnica y su práctica, ¿no? Y decía, igual como programadores, nosotros en el trabajo estamos todo el día tocando con la banda, todo el día en proyectos reales, que eso aprendes hasta cierto punto, pero tiene sus limitaciones. No puedes aprender todo lo que te gustaría porque no puedes cargar todo el coste de tu aprendizaje a tus clientes. Entonces al final nos solemos limitar a aprender la tecnología nueva que sale porque no queda más remedio. O sea, nadie te discute que si sabes COBOL vas a tener que aprender JavaScript porque ya el mercado te fuerza hacia ahí y entonces todo el mundo tiene que pagar ese coste. Lo pagan los clientes y lo pagan todos los que están involucrados en el proyecto de desarrollo. Sin embargo, no está tan claro que el cliente tenga que pagar tus habilidades a la hora de escribir buen código y de hecho pienso que no debería de ser el cliente que no paga. ¿Y cómo mejoras tus habilidades de escribir buen código si en el día a día haces más o menos las mismas cosas todo el tiempo? Igual tienes 10 años de experiencia, pero es haciendo la misma cosa durante 10 años, ¿no? Y es verdad que al principio de tu carrera aprendes un montón en los proyectos reales, pero llega un momento en que el aprendizaje va siendo cada vez menor. A no ser que lo que hagas es cambiar de tecnología o de framework, te pasa de backend a frontend o cosas de ese tipo donde aprendes mucho, ¿no? Y sin duda, si estás en JavaScript, por ejemplo, cada X tiempo vas a tener que aprender nuevas herramientas porque el ecosistema cambia muy rápido y ese aprendizaje es obligatorio y necesario, pero no es el único. Mucha gente hace 20 años que estudiaban conmigo hicieron recursividad un poquito en la universidad y en 20 años nunca han vuelto a escribir una función recursiva, por ejemplo, porque como lo que hacen siempre es tirar un for, aunque a lo mejor es más fácil un map, pero si siempre usas el for y no usas el map, ¿en qué momento se te va a ocurrir que a lo mejor el map te ayuda? Entonces, esas pequeñas técnicas que usas en el día a día es lo que normalmente la gente no practica y no le permite mejorar. Hay problemas que naturalmente son mucho más sencillos de resolver recursivamente, queda el código más sencillo, más legible que iterativamente, pero simplemente la gente dice, esto es una colección, pues casca un for each o un for y se acabó. A lo mejor es un filter lo que tendría que hacer, o un map, un filter, un reduce, ¿no? Entonces, en el Coding Dojo buscas implementar las cosas de una forma en la que normalmente no lo haces. O sea, no se trata de que aquí elegimos un problema y lo resolvemos con las mismas herramientas que sabemos siempre. De hecho, en un Coding Dojo tú podrías centrarte en voy a usar un nuevo lenguaje de programación que lo quiero aprender, o un nuevo entorno de desarrollo. Y de hecho, como viene gente que suele variar en cada Coding Dojo, pues te sientas con personas que tienen diferentes herramientas, diferentes conocimientos. Y una parte buena que enriquece el Coding Dojo es que tú tengas la mente abierta de querer probar esa forma de trabajar que tienen otras personas. Entonces es recomendable cambiarse, hacer turnos, cambiarte de máquina y dialogar con la persona con la que te sientas, que a lo mejor no conoces, en qué lenguaje quieres practicar, con qué herramienta. Que los dos se ponen en común y conocen la tecnología y la herramienta, perfecto. Pueden explorar técnicas ya dentro de la programación. Si no, pues pueden explorar todas esas cosas. Entonces, es un espacio para deliberadamente descubrir diferentes técnicas a la hora de programar y luego intentar que alguna de esas técnicas te la puedas llevar a tu día a día, a base de repetir mucho el movimiento. Entonces, el ejercicio de programación se le dice kata. Dave Thomas le puso así con la idea de que se parezca a las artes marciales, donde hay una serie de movimientos que se practican de forma aislada y repetidas veces para que luego lo integres y te salga naturalmente en un combate. Aquí la idea es que, dado un ejercicio de programación, que normalmente son cortitos y son sencillos y de hecho no tienen por qué tener ni siquiera interfaz gráfica, ni base de datos, ni nada de eso,
aunque también hay catas de ese estilo que puedes practicar arquitectura y tocar todas las capas del software. Lo que se trata no es que lo resuelvas una vez, sino que resuelvas el mismo problema muchas veces intentando un enfoque diferente cada vez. Por ejemplo, si el problema es algorítmico como el que vamos a hacer hoy, puedes intentar hacerlo una vez iterativo, después una vez recursivo, con distintos tipos de recursividad, si quieres por la cola o no. Puedes intentar hacerlo orientado a objetos, o totalmente funcional, o híbrido. Tienes un montón de enfoques, sabes que hay muchas formas de resolver un problema. Entonces, cuando tú has cogido ese problema y lo has hecho de todas las formas posibles, puedes comparar cuál es la mejor forma de resolver ese problema. Y cuando en el día a día se te plantea un problema similar, te va a sonar cuál herramienta es la mejor que puedes usar para ese tipo de problema. Entonces, esa es la gracia del Coding Dojo, no que hagas la cata una vez. Si vienes y la haces una vez, no le sacas todo el partido porque no puedes comparar con otra forma de trabajar. Entonces, inicialmente tú puedes tirar por tu camino de siempre y si voy a explorar el problema, lo voy a resolver de la forma en que yo encuentro productivo. Y después te inventas algo totalmente loco. Si quieres, incluso ya cuando lo has quemado en el lenguaje tuyo, puedes saltar a otro lenguaje que tenga otro paradigma y decir, pues ahora lo voy a hacer en Erlang con pattern matching. ¿Cómo será? No lo sé. Y a veces, cuando lo has hecho en otro lenguaje, que tiene otras virtudes, parte de esas virtudes las puedes aprovechar o esa forma de pensar en tu lenguaje también, sobre todo porque cada vez hay lenguajes que son más multiparadigmas, como C# o como Kotlin, que te permiten muy bien jugar con funcional y con orientación a objetos. Entonces eso te enriquece un montón. Y la idea es que en la medida de lo posible se practique en pares. Entonces claro, vienes a un Coding Dojo, no conoces a nadie, y al principio da un poco de reparo, pero a poco que lleves unos minutos trabajando, normalmente la gente viene aquí con la mente abierta y no hay problema. Entonces no es una competición, con lo cual no tienes que demostrarle a nadie nada, no hace falta que... No están los nervios de voy a programar delante de la gente, qué van a pensar o qué van a decir, porque el juicio y el ego intentamos que se quede en la puerta y lo que queremos es compartir. Y si algo yo no lo sé, pues estoy tranquilo que no lo sé, y si tengo que programar en el proyector y me equivoco, no pasa nada, porque no estamos aquí en un campeonato, no se trata de eso. Y con esa mentalidad abierta es con la que podemos estar tranquilos y disfrutar del evento y aprender, porque si hay presión, pues la capacidad de aprender se va a reducir. Yo he organizado alguna vez un Coding Dojo, me acuerdo una vez en Madrid, uno que vino un montón de gente, donde hubo alguna gente que se marchó llorando de allí. A lo mejor ese día creo que había 70 personas ahí. Yo no era capaz de estar exactamente, pendiente de cómo se sentía todo el mundo que había allí. Y sí que acompañaba a la gente a la puerta y hubo un par de gente que se marchó mosqueada, una persona se marchó llorando, pero ¿sabes? Y no entendía. Entonces es muy importante cuando facilitas un Coding Dojo que dejes claro que se trata de buen ambiente, buen rollo, no competir, compartir, abrir la mente. E incluso si una persona con la que estás en el dojo te dice algo que no te sienta bien o ves que no concuerdas, intentar no darle importancia, no tomarlo personalmente. En el segundo turno lo ideal es cambiar de persona y ya está, no tienes por qué encajar bien con todo el mundo. Y la idea de los dojos sería hacerlo regularmente, puesto que esto es una sala como de artes marciales llevado al código, no tiene sentido que lo hagas una vez al año nada más. Lo ideal sería que estableciéramos una comunidad de práctica y nos juntáramos pues una vez al mes o una vez cada 2 meses o 3 meses. Eso sería lo ideal. Entonces han habido épocas en la comunidad esta donde yo los he organizado más veces y se han ido sucediendo, han ido ocurriendo, y otras veces donde si no lo organizo no ocurren. Entonces, ¿qué me gustaría? Hacerlo yo como organizador 2 o 3 veces y después que cualquiera de los que esté viniendo decida organizar el Coding Dojo facilitado. En realidad lo que hace falta para facilitarlo es que tú el problema lo hayas resuelto ya alguna vez, porque así tienes una idea de si es muy grande o muy pequeño, cuánto tiempo vas a necesitar para que la gente pueda rodar más de una iteración, o sea, implementarlo varias veces. Conoces un poquito el problema, si la gente te hace preguntas, puedes saber de qué va. Entonces, es básicamente haber estado en otro Coding Dojo, conocer un poquito las reglas, animar a la gente a que se abran, conocer el problema, contar el problema aquí, y no hace falta mucho más. Se le pueden pedir a empresas que faciliten un lugar y que faciliten comida. Por ejemplo, hoy nos ha dado esto Intech y le damos las gracias a ellos porque nos han ofrecido un espacio aquí fantástico para esto. Pues otro día se lo podemos pedir a otra empresa. A lo mejor el día siguiente lo hacemos en nuestra oficina en La Laguna. Hemos traído algo de
de picar, algo de beber, y cuando es posible, pues después del Coding Dojo nos vamos y cenamos juntos o hablamos de cosas del trabajo. Es también la parte de la componente social donde tú intercambias experiencias laborales y de aprendizaje. Es como una experiencia bastante completa, porque nuestra profesión pues es bastante solitaria. Hay gente que no trabaja nunca en pair programming, sino que vive en su cubículo y está 8 horas al día totalmente aislado con su código y ellos, y entonces bueno, esto también es un alivio, ¿no?, para esas personas, y un espacio para aprender de gente que tiene otras habilidades, porque en tu trabajo no siempre vas a tener a alguien que sepa más que tú y te enseñe. Eso es algo que todo el mundo quiere. Quiero una empresa donde haya alguien que me enseñe, y eso pasará cuando seas más junior, pero conforme vaya pasando el tiempo eso no va a pasar. Llegará un momento en que tú seas la persona que más sabe de un área determinada. Lo ideal sería que en la cultura de la empresa haya gente que de otras áreas, lenguajes, tecnologías, lo que sea, también sepan y te nutras. Pero si no es así, pues tienes los eventos de comunidad. Y cualquiera puede organizar esto. El siguiente lo podemos hacer en el Puerto de la Cruz, o en el sur, o donde haga falta. Esa es la idea de la comunidad de práctica. Entonces no necesitas tener un mentor o un maestro, porque en el movimiento de la artesanía del software, una de las cosas que se habla es la figura del aprendiz y del maestro, que viene de la Edad Media. En la Edad Media, antes del sistema educativo actual, si tú querías dedicarte a un oficio, lo que hacías es que ibas a trabajar con un maestro. Por ejemplo, herrero, pues te ibas a trabajar con un maestro herrero, y cuando tenías un cierto nivel de conocimiento, te ibas a trabajar con otro maestro herrero. O sea, hacías un recorrido viajando y trabajando con diferentes maestros, y así ibas aprendiendo el oficio. Es cierto que había un poco más de... No era tan fácil porque los gremios eran un poco cerrados. Si tú a lo mejor no eras hijo de herrero, pues igual no ibas a entrar al gremio de los herreros. No era todo tan bonito. Pero esa idea de que tú aprendías viendo a otros y con el que sabían más, rotando, y después ya te convertías en maestro y tomabas aprendices, algunas empresas que están muy metidas en el movimiento de artesanía del software lo están haciendo. Y si tu empresa no lo hace, pues este espacio de comunidad te permite un poco eso, ver cómo trabajan otras personas. No sé si me dejo algo atrás del dojo, la artesanía del software, todo el tema este. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces, como esta gente de artesanía del software y de los coding dojo vienen pues son programadores que la mayoría lo que practicaban es stream programming, que es otro método ágil, aunque no se conoce mucho, a diferencia de Scrum, que se conoce un montón, o Scrum, como le quieran llamar. Pues ha sido como bastante natural que en los coding dojo se practiquen técnicas de stream programming como test driven development y pair programming, pero no tiene por qué ser así. De hecho, pues, hay coding dojo donde se meten restricciones y dices, pues este ejercicio en esta kata lo vamos a hacer sin un if o sin un for. O las variables no se pueden asignar más de una vez, todo inmutable, tipos de restricciones así, donde te llevan a buscar un poco más allá cómo te las apañas con el lenguaje, y eso te permite aprender mucho más sobre orientación a objetos, sobre un montón de principios de diseño, de conceptos. Entonces, la propuesta es que usemos TDD, pero si nunca han hecho un test no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer en la primera iteración es intentar sentarnos con alguien que haya hecho algún test automático, con el lenguaje que sea, y lo probamos a ver qué tal va. Yo haré alguna demo aquí también, un poquito de cómo se puede hacer, pero hay muchas formas de hacerlo. Si quieren más información sobre todo esto que les estoy contando, hay un libro de Emily que es cortito y es una guía sobre cómo facilitar un coding dojo. Está ahí en Limpub. Tiene un montón de cosas que contar a la gente. Depende en qué cultura estás, hay más cosas o menos que le tienes que decir a la gente. O sea, ciertamente es cultural. Si facilitas el dojo en Finlandia, pues igual hay otra serie de cosas que tienes que decirle a la gente, o si lo haces en Marruecos, no lo sé. En general aquí, como la cultura es la misma, no hace falta, entiendo, decir a la gente que no se insulten, que se respeten, que se dé un poco de cariño, pero igual en algún sitio sí. Luego tienen páginas como esta de Coding Dojo RG, donde tienes ya un montón de, además de explicaciones, tienes un catálogo de kata, donde tienes ya unas que la gente ha resuelto, pues bastante, que encuentras muchos repositorios de GitHub que tienen ese. Yo lo que hago normalmente es que tiro de una página que se llama CodeWorks, que tiene un montón de
de soluciones, o sea, de problemas. De hecho, alguna gente la usa para los procesos de selección, porque tiene una herramienta que te permite que la gente haga el ejercicio de ahí y tal. Particularmente cuando hago entrevistas de trabajo, uso esta página para que no sea yo quien a priori, no siempre, a veces sí que elijo el problema, pero a veces me siento con la persona que es entrevistada, echamos un vistazo al catálogo de catas cuando la página carga y entonces le digo a la persona ¿cuál quieres elegir? Y lo elegimos juntos. Y yo lo hago también en plan, sin haberme enfrentado al problema, para estar en igualdad de condiciones y trabajar juntos y ver cómo es trabajar con esa persona, que es lo que nosotros buscamos más en las entrevistas. Entonces aquí tienes un montón y el que vamos a hacer hoy lo hice aquí hace poco en una entrevista y los dos cogimos el problema pensando que era fácil y luego no era tan fácil, entonces va a ser divertido. Nos costó bastante. Bueno, solo porque tengan una idea de cómo trabajar con esto, yo voy a hacer, tengo aquí montado ya algo que es con Java. Le vamos a ampliar un poquito la fuente a esto, porque el monitor es muy grande. Vale, ahí seguro que lo ven bien, ¿no? Entonces, en este caso tengo Java y tengo aquí puesto una librería de matchers, que es a ver, ¿cuál es la que tengo aquí? AcerJ, vale. Pues hay un montón de librerías. En el proyecto que les pusimos de ejemplo de TypeScript, que a alguna gente le dio problemas, pero luego lo resolvieron, tienen otra variante, pues más o menos es todo similar. Entonces, la idea de hacer TDD es que yo hago un test que falla y el código todavía no existe y hago el mínimo código necesario para que ese test pase, pero no mucho, sino solo ese test, ¿no? Entonces les cuento por aquí el problema, lo dejo con comentarios en el código. Vale, se trata de una función que vamos a desarrollar que recibe, le voy a poner f y cada uno que le llame como quiera, y esa f recibe número y lo que tiene que devolver, recibe números como una lista, ¿vale? Sí, de hecho le pongo sintaxis tipo Kotlin, que es lo que estaba haciendo hoy, ¿no? Recibe una lista de enteros y eso, ya que estamos con Kotlin, lo ponemos todo con Kotlin, sería que devuelve también una lista de enteros. Y lo que va a hacer es que habrá una serie de números, imagínate que la lista es 1, 2, 1 y ahora viene otra vez un 3. Vale, pues si está en la lista de entrada, lo que tiene que hacer la función es devolver aquellos números que están repetidos y devolverlos en el orden en el que se repiten. Es decir, en este caso se repite el 1 y se repite el 3, ¿no? El 2 no está repetido, pero la pareja de 1 aparece antes que la pareja de 3. Entonces tendría que devolver una lista donde está el 1 y el 3. Y esto puede ser bastante complicado porque si yo tengo aquí el 1, el 3, y ahora pongo otra vez el 3, ¿no? Y pongo el 5 y el 6, y ahora pongo el 1, ¿cuál tiene que venir antes, el 1 o el 3? El 3 va primero porque es el que se repite antes. ¿Sí? O sea, la primera vez que encuentras repetición de números es el 3 y después tienes repetición del 1. Y luego están los casos límite que también tendrías que planteártelo. Si la lista es vacía, o a lo mejor lo puedo expresar así, no lo sé, un poco sobre código, pues esto te daría una lista vacía, por ejemplo. Y los números pueden tener más de una cifra, los números pueden tener n cifras. Y luego hay muchas variantes, si queremos además trabajar con un poco de parseo, pues igual la lista de entrada, si quisiéramos, puede ser un string, en vez de unos números. Y esto nos permite trabajar con temas de qué pasa si en vez de un número me viene un carácter, que debería ser mi función. ¿Debería lanzar una sesión? ¿No? Son discusiones interesantes porque luego en el día a día también tienes que desarrollar funciones donde tomas decisiones pequeñitas
que cuando van sumando una tras otra decisiones, si son malas, hacen que tu código sea malo. En el largo plazo el código se echa a perder. O sea, en un solo día normalmente no revientas un código y dices tú, joder, llevamos 3 años jodidos porque aquel día la cagaste. No es por eso, es porque es un día detrás de otro día, detrás de otro día, tomando malas decisiones, al final se hace la bola, ¿no? Entonces podemos jugar incluso con eso. Entonces imagínate que yo la función f la quiero testear para el caso de que si no tengo repetido, vale, imagínate que solo es el 1, porque lo que me gusta es empezar con un problema que sea muy sencillito. O sea, el truco para poder practicarte de que la cosa funcione es que antes de programar te plantees en descomponer el problema en subproblemas pequeñitos y vayas enfocándolos de una manera incremental. Primero la que parece más sencillo de resolver, después un poquito más complejo, un poquito más complejo. Entonces estás practicando divide y vencerás antes de ponerte a programar. En vez de coger el problema el más complejo de todo y ponerte a echar código como un loco, como si no hubiera mañana, y empezar a poner bifurcaciones y un depurador y tal, pues antes de eso te estudias el problema, lo divides, intentas ir a por lo más sencillo y idealmente no usas el depurador en todo el proceso del coding dojo. Que si quieres usarlo lo puedes usar, pero sería como un mal síntoma de que algo no va bien si en una cosa que acaba de empezar, que es súper sencilla, tienes que estar depurando. Te puede pasar de que hay algo muy tonto que no estás viendo, algo muy raro del lenguaje, sí te puede pasar que tengas que depurar, pero en general no estás aquí para hacer lo que haces todos los días, ¿sabes? No estás aquí para que la mayoría del tiempo del dojo estés depurando, que es lo que mucha gente hace en su trabajo, ocupar la mayor parte del tiempo depurando, ¿no? Por desgracia. Entonces, si yo quisiera resolver este problema, podría enfocarme en caso de que solo hay un número o que la lista está vacía incluso, y entonces lo que tiene que volver es la lista vacía. Y a veces el nombre del test te puede indicar en eso. Entonces lo que voy a hacer es que llamo a la función pues aquí mismo, por ejemplo. Fíjate que find duplicates le paso, estoy ahora mismo en Java, bueno, se le pasa un array mismo con un 1, ¿no? o con un 0. Y esto le puedo decir que es igual a la lista vacía, ¿vale? A partir de aquí empiezo a añadir código, pues creo la función para que funcione, la ejecuto para ver qué falla y voy creando aquí. No quiero estar más tiempo haciendo demo, pero después en algún ratito paro y hago yo un poco de demo. Entonces ahora para empezar es organizarnos en pares. Pues, lo interesante sería sentarse con alguien que no conozcan. Eso sería lo más interesante. Y pueden organizarse libremente pues por lenguaje o lo que quieran, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Sí? Pues, vamos a hacerlo en iteraciones de media hora. Hacemos media hora. Depende, yo como facilitador, si veo que en media hora no les ha dado tiempo a nada, a lo mejor la primera iteración la doy un poquito más. Y después cambiamos de pareja, intentamos y borramos el código e intentamos otra cosa. Y entre medio de cada iteración vamos a hacer una pequeña retrospectiva de qué hemos aprendido y cosas así. Compartimos un poquito entre medio de cada ronda. ¿Sí? Vale.